¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Gracias por acompañarnos otro sábado más. Desde el 2010 en El Salvador se permiten las candidaturas independientes, es decir, aquellas personas que no representan a ningún partido. Sin embargo, a pesar de que han pasado 7 años, la Asamblea Legislativa nunca ha tenido entre sus curules a uno independiente. Esto se debe en parte a que los legisladores pusieron obstáculos que podrían desanimar a cualquier ciudadano a participar. Para las próximas elecciones nuevamente hay ciudadanos interesados en convertirse en ese primer diputado independiente, con la salvedad de que por primera vez una mujer está aspirando a ese cargo. Se trata de Lucía Sánchez, con quien vamos a conversar esta noche en Sin Su Permiso. Pero antes de conocer a Lucía, voy a saludar a Ana y a Francesca. Ana, Francesca, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Ana. Ana, buenas noches. ¿Qué tal? Lucía, buenas noches, un gusto tenerla aquí, de verdad que un tema interesante, el tema de las candidaturas independientes y especialmente que ahora sea una mujer la que se haya decidido por optar por esa candidatura. Bueno, buenas noches, la verdad es que es un placer estar con ustedes, gracias por el espacio, sin duda ese es un reto bastante grande, pero bueno, hay que entrarle a los retos. Yo creo que las mujeres tenemos... no solo porque somos más del 53% de la población, sino que somos más del 52% del padrón electoral. Por lo tanto, no es posible que dentro de la Asamblea no tengamos una representación sustancial de las mujeres. Pues entonces es parte, ya vamos a hablar más adelante, pero es parte de lo que también me motiva a asumir esta aventura ciudadana. Lucía, quisiéramos conocerte un poco más. Yo sé que igual queremos hablar de lo que te motiva, de cuáles serían tus propuestas, de cómo vas a hacer para conseguir las 12,000 firmas que se necesitan, pero antes queremos conocer a Lucía. ¿Quién es? ¿Cuántos años tienes? ¿Estás soltera, casada? ¿Cuáles son tus estudios, tu formación? Cuéntanos un poco más de tu perfil. Lucía Sánchez es una ciudadana que se cansó de estar indignada y quiere pasar a hacer cambios dentro de la Asamblea. Tengo 28 años, soy soltera, vengo de una familia, digámoslo así, no tan convencional en el sentido que mi madre es madre soltera, vengo de una familia desintegrada, por decirlo de esa forma, pero eso también me motiva a querer superarme y es parte como fue que también empecé mis estudios. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿A qué te dedicas? Me he estado formando, o sea, yo creo ¿Qué estudias? Estudié Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador, me gradué hace 3 años, pero he de decir que esta fue mi segunda opción. Siempre tuve el interés y la pasión por estudiar Ciencias Políticas, pero lamentablemente en El Salvador como grado no existe, entonces la Ciencias Jurídicas fue mi segunda opción. Mi carrera me gusta mucho, pero me apasiona más las ciencias políticas. En ese sentido, saqué mi carrera, me dediqué un poco a trabajar en despachos jurídicos privados y he tenido también la oportunidad de trabajar, no como asalariada, pero sí parte de mi práctica jurídica en el sector público, específicamente diferentes instituciones de la Corte Suprema de Justicia, llámese tribunales penales, civiles, sala de lo constitucional a través de procesos de habeas corpus y actualmente estoy tramitando lo que es un proceso de ejecutora de embargo en la sala de lo civil. Asimismo he tenido la oportunidad de trabajar con otros colegas que son investigadores ya de años y me han invitado a trabajar como investigadora. ¿Actualmente trabajas en la Corte entonces? No, esa pasada por la institución Función Pública fue como parte de mi práctica jurídica, nunca como asalariada. Lucía, ¿por qué meterse al meollo y al todo el reto de una candidatura independiente? Porque los requisitos son iguales que cualquier partido político y no irse por un partido político. Mire, ¿por qué hacerlo fácil hacerlo difícil cuando lo pudiste haber hecho fácil? Porque yo soy de la idea que lo fácil lo hacen todos, lo hacen todas. Ajá. Lo difícil no cuesta y lo difícil se disfruta más. He de decir que no tenemos las mismas condiciones y requisitos que los partidos políticos. Pero en el tema de la firma sí. No. Incluso nuestros requisitos son un poco más rigurosos, porque como ya es persona individual, ya las firmas son más, ¿verdad? Y tenemos otros requisitos que vamos a entrar y dificultades y obstáculos que hacen que el mismo sistema político electoral, tal como está diseñado, está para que los candidatos no partidarios no lleguen.
y esto corresponde obviamente a las intenciones de los legisladores en que no llegue otro actor político distinto a cambiar la aritmética legislativa. ¿Y abiertamente de derecha o de izquierda? ¿Cuál es la tendencia? Mire, yo porque creo, al final independiente pues, sí, significa nada más no estar afiliado a un partido. Ciertamente. Esa parte de independiente lo que dice es que no está casado, no va bajo una bandera de un partido político. No obstante, todas las personas tenemos una ideología. Yo, más que casarme con derechas e izquierdas, desde el 2008 aproximadamente hasta inicios del 2017, enero específicamente, formé parte de un movimiento juvenil que se llama Juventudes Socialdemócratas, porque me identifico mucho con la ideología socialdemócrata. Esto no quiere decir que no que rechace las otras dos posturas, simplemente no me siento cómoda o no me siento representada, los principios que sostienen no me siento totalmente representada, por lo tanto yo creo más en una socialdemocracia. Yo quiero seguir hablando del tema de la dificultad que te has impuesto, porque tú estás, como decía Lorena al principio, o sea, la reforma es vieja, pero no ha habido diputado independiente hasta el momento, por los mismos obstáculos que tú decís, que resulta más complicado. Pero te enfrentas a una elección donde los mismos partidos políticos, sus integrantes, hacen campañas individuales, porque es una votación por rostro, implica dinero. Sí. ¿De dónde estás sacando tus recursos? ¿Cuál es tu estrategia, sin lo que nos puedas contar, para publicitarte, para que la gente te conozca? Mire, vas por San Salvador, por ¿verdad? San Salvador, sí, la decisión la tomé justamente porque en los partidos alguien me decía, mira, ¿por qué no tomas mejor la institucionalidad que un partido ya tiene? Quiero aclarar y aprovechar, y siempre que tengo espacios de este tipo me gusta aclararlo, porque a veces se piensa que estas candidaturas están en contra de los partidos. Yo quiero aclarar que yo sí creo en la institucionalidad de los partidos políticos, en lo que representan, pero creo en partidos renovados. Eso es, partidos fuertes, transparentes, plurales, inclusivos, y en ninguno de esos, de todas esas características, a mi juicio, ninguno la tiene. Es decir, en los partidos políticos no cabemos aquellos que pensamos y actuamos distinto. Por eso es que no opté por un partido político. Hubiese sido más fácil esa vía, pero mejor opté por esta vía. Yo soy de la idea que en esta coyuntura ningún partido político actual es opción. Por eso opté por esta vía, y para mí las candidaturas independientes en esta coyuntura son la única vía de frente. Pero no me has respondido al tema. Ahorita voy. Del financiamiento, de tus recursos. Sí, la verdad es que tenemos muchos obstáculos, y uno de ellos es que los candidatos no partidarios no gozamos de deuda política, no tenemos financiamiento público como los partidos. Dos, en el mismo tema de financiamiento, podemos recibir financiamiento privado hasta que ya somos candidatos oficiales ante el tribunal inscrito. Esto es que tiene que cumplir todos los requisitos, incluyendo la firma. Significa que la persona que opte por esta vía de participación política alterna tiene que, con sus recursos, primero pagarse los libros, después pagar toda la logística que conlleva la recolección de la firma. ¿Cuántas firmas son? 12,000, ¿no? Según el decreto 555 para el caso de San Salvador, que es por el departamento que yo quiero optar, son 12,000 firmas. Pero me imagino que necesitas un poco más de 12,000 para que no te rebote, no te veten. Sí, sin duda, una de las dificultades, es decir, que en estas elecciones es el tercer ejercicio de candidaturas no partidarias. En el 2012 hubieron unos que lograron ser candidatos, pero la gente no le votó. Segundo, en el 2015 hubieron aspiraciones, pero por el tema de las firmas no lograron ser candidatos. ¿Por qué? Porque ellos presentan las 12,000 y el Supremo Electoral perfectamente le puede votar 6,000. Entonces, yo voy con la idea de, en un primer momento, recolectar 20,000. ¿Cuántas llevas? Fíjese que todavía no he empezado el proceso de recolección de firmas. Esto porque hasta esta semana el tribunal todavía no había emitido se llama el instructivo, donde está el formato de las hojas que van a llevar los libros. Por lo tanto, eso nos hizo detenernos un poco en el proceso. La idea está a finales de agosto empezar con la recolección de firmas y poner como ciertos puntos estratégicos, porque he de decir que esta candidatura no es una candidatura per se, es decir, no es una candidatura coyuntural. Estamos trabajando de la mano con Roberto Rivera Ocampo, y esto lo estamos viendo no como una candidatura, o sea, sí son candidaturas, pero esto lo queremos ver como el inicio de un nuevo proyecto político ciudadano. Un movimiento ciudadano.
detrás de tu candidatura. No como movimiento, más bien es un equipo de trabajo. Es como un proyecto piloto para ver cómo es- funciona este Exactamente. manejo de las candidaturas independientes y que a partir del éxito de estas empiecen a surgir más. Sí, sin duda. Para nosotros es un experimento. Ajá, este es un como un experimento en el cual queremos ¿Y demostrar. quiénes están trabajando en este experimento aparte de Roberto Rivera? Mire, son otros ciudadanos que están inconformes igual que nosotros, están cansados de la forma tradicional de hacer política en El Salvador. Entonces, de alguna forma de ahí también viene el apoyo económico. Lo que pasa es que como no podemos recibir financiamiento privado, Pero te lo pueden donar. pero sí pueden te lo como pueden donar hacer- mientras exacto. tú ya estés inscrita. Sí, sin duda. Entonces, estamos trabajando con su tiempo, con su experticia, con personas ¿Cuántas que personas conozcan. estamos hablando del equipo de trabajo Sí, para con el que recolectar cuenta ahorita? 20,000 Porque son 20,000 Sí, firmas es y bien solo es El complicado. Salvador. Y en el caso de La Libertad son 8,000, que Roberto va por La Libertad. Fíjese que ahorita somos alrededor de unas 15 personas que estamos de lleno. La verdad es que necesitamos, y aquí es un llamado también a la ciudadanía. Si recordamos la última encuesta de la UCA, es bien interesante porque hay un 39.2% que no se siente representado por los partidos. Esto no quiere decir que se van a decantar por nosotros, pero es un nicho importante al cual le podemos llegar. Entonces también el llamado es para hacer una ciudadanía responsable, que en el 2018 hagamos un voto razonado. Eso significa que la ciudadanía debe de estar organizada, activada y que sea responsable a la hora de emitir el voto y nos responsabilicemos porque al final uno de los problemas de El Salvador es que yo creo que ahorita hay una crisis de representación y es lo que está haciendo que la gente no se siente representada por los partidos, pero no hacemos nada. Nos indignamos, nos quejamos en redes sociales, pero a la hora de activarnos resulta que ya nadie está. Pero como candidata independiente, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué propone? ¿Qué propone que sea diferente, obviamente, Tu gran a lo que se plataforma. vive? ¿Cuál sería la plataforma y por qué la gente debería de votar? Mire, por- la plataforma va encaminada a este nuevo proyecto político ciudadano. Estamos trabajando con Roberto en 3 pilares fundamentales. Ciertamente tenemos una plataforma en común o temas que manejamos una agenda en común, pero también tenemos temas o banderas que queremos impulsar de una manera independiente, ¿verdad? Dentro de eso tenemos claro que un eje fundamental es la participación y empoderamiento de la ciudadanía, es decir, acercar el Estado y las instituciones a la ciudadanía, porque evidentemente ha habido un distanciamiento y una desprotección. Esto pasa porque la ciudadanía también se involucre, pero también hay que darle herramientas al ciudadano que le permita tener una participación más activa. Podemos hablar también de... Perdón, pero ¿cuáles instituciones acercarlas al Es decir, en ciudadano? términos generales, el Estado está lejos de la ciudadanía. El Sí. Estado está acá, el ciudadano está acá. Entonces, la idea es crear herramientas que permitan que las instituciones estén al mismo nivel del ciudadano y que puedan incidir. Una de estas medidas podría ser que al ciudadano se le dé la opción de que tenga iniciativa de ley, que a la hora de querer presentar un proyecto a la Asamblea no ande detrás de un diputado o de una diputada que se escucha Pero eso peyorativo. implica una reforma constitucional. Eso implica Sí. una reforma constitucional, ciertamente, pero creemos que de a poco se empiezan a hacer los cambios y la idea de plantearlos también para que la ciudadanía empiece a exigir y haga uso de los mecanismos que tenemos. Lucía, ¿quién es tu referente político nacional? ¿A quién has llegado a admirar? Actualmente no tengo ninguna. Pero en en el pasado, no es necesariamente uno vigente. Mire, del pasado, yo lo que recuerdo desde mi infancia y adolescencia, que lo tengo bien presente, es el doctor Héctor Silva. Para mí, personalmente, es el mejor alcalde que he tenido San Salvador y fue una de las personas que empezó a trabajar más el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, de un gobierno abierto municipal, y a mí eso me llamó mucho la atención y fue muy atractivo. De hecho, quiero decir que él fue como el referente que más me motivó a tener una participación política más activa. Y a demostrar que a veces las cosas sí se pueden hacer. Sí se pueden Porque hacer. cuando él iba como alcalde, mucha gente no lo conocía, no sabía quién era, casi parecía una candidatura Pero él independiente. tenía un partido político atrás, Ciertamente, tenía un partido político. que es lo que atrás. tú no tenés. Que es lo que yo no tengo, pero la verdad es que agradezco no tenerlo, porque alguien nos decía y nos han dicho en diferentes oportunidades, miren ustedes, digo ustedes porque casi siempre andamos en entrevistas en conjunto con Roberto, decían, mira, pero ustedes no tienen experiencia.
Ustedes decía, dos son los que representan a este proyecto este piloto, proyecto. no hay nadie más. Digamos como que ellos ¿Cómo dos. se llama, perdón, el proyecto piloto? No tiene un nombre, solo es más bien un proyecto político ciudadano. Eso es lo que queremos impulsar. Y estas candidaturas son como el inicio de esto. Bueno, Roberto tiene un poco tal vez más de exposición, porque escribe, Claro. pero has tenido tú, independientemente de tu independencia, acercamiento con otros políticos que te sirvan como consejeros, que por lo menos te digan, mira, Eso no. no te desgastes aquí, mira, Sí, he tenido, no como políticos como tal, así partidarios o funcionarios, pero sí he tenido amigos y amigas en este activismo juvenil que uno anda, conoce personas, y esta forma de participación política desde la sociedad civil permite que uno vaya haciendo redes y se vaya empapando más del tema. Ciertamente han habido muchas personas y aquí lo quiero amarrar con un tema que es que yo creo en la profesionalización de la política. Sí creo que es necesario. En ese sentido, aparte de mi carrera, me he formado en otros procesos de formación que la mayoría tiene que ver con función pública, con liderazgo político, con políticas públicas, género, derechos humanos, sistema político, sistema electoral, porque viene también un poco dentro de mi pasión. ¿Y sentís que el tiempo te va a alcanzar, Lucía? Porque ya encontrás tú políticos en la calle, hablando con la ciudadanía. Claro que no necesitan recolectar firmas, pero tú no has empezado ni a recolectar firmas y el tiempo está pasando rapidísimo, entonces... Sí, la verdad es que el calendario electoral es súper apretado, los tiempos ya están. Nosotros tenemos, a partir de que el tribunal nos autoriza los libros, tenemos 90 días hábiles para poder presentarlos. ¿No puedes ahorita recolectar Nada. firmas? No puedo recolectar firmas Pero porque... sí puedes empezar a hacer como un trabajo de territorio para Sí. decir pronto voy a venir por la firma, Sí, como sin tener duda. ya casi todo listo solo para que te firmen el libro. ¿Y hay alguna estrategia que tengan pensado para recolectar las firmas lo más rápido posible? Sí, tenemos estrategias. De hecho, parte de la campaña en todo, ya sea me refiero a la pre-campaña, y si logramos cumplir los requisitos ya como candidatos, la mayoría de nuestra campaña va a ser redes sociales. Porque esto es porque vamos a hacer una campaña austera. Nosotros dos hemos criticado mucho las campañas millonarias que se han hecho y en ese sentido vamos en la lógica de hacer una campaña austera y nos vamos a auxiliar de las herramientas Tú apostas existentes. al voto joven, porque El en las voto redes joven. sociales está el joven. más que Exactamente, o todo. sea, mi target está definido en personas de clase media, de las zonas quizás de San Me Salvador. gustaría no que todos los- ampliemos el target, la estrategia digital y un poco más de este tema cuando volvamos de la primera pausa Perfecto. comercial. Ya regresamos. Continuamos. Lucía, en este bloque íbamos a hablar un poco de la estrategia de difusión que vas a tener para promover tu candidatura independiente para la recolección de firmas y nos comentabas que mucho de eso lo vas a hacer a través de lo digital. Cuéntanos un poco cuáles van a ser estas herramientas, me imagino que Twitter, Facebook, Instagram, cuáles son las direcciones para desde ya empezar a decirle a la gente que lo siga. Bueno, tengo una fanpage que es Lucía Sánchez, así como tal. Lucía Sánchez, Lucía vamos a Sánchez, buscarla. Ya te vamos a Facebook, buscar. y en Twitter es @lusan07. Tenemos un poquito más de tiempo de andar y esas son las redes que ahorita tengo habilitadas. Facebook y Twitter. Y Twitter, así es. La campaña de verdad que va a ser bastante intensa y tenemos que correr con el calendario electoral. Nos vamos a auxiliar de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos y de aquellos ciudadanos que estén comprometidos en ayudarnos, porque este también tiene que ser, yo creo que es un reto a la ciudadanía también, o más bien un reto a la población, y ahorita reparo en eso. Yo creo que en El Salvador tenemos demasiados electores, pero no tenemos ciudadanos, nos hace falta ciudadanos, y tenemos demasiados candidatos y nos hacen falta líderes. En ese sentido, en la medida... Tenemos electores, pero no ciudadanos. ¿Cómo se puede interpretar eso? Es una idea que Ajá, la pero me pensé gustaría- hace... Ajá. Lo que pasa es que para mí un ciudadano es aquella persona que se compromete realmente a hacer cambios dentro de la población. No es solo aquel que va a votar cada periodo electoral y que se vive quejando
los siguientes Pero 3 tú años. votás porque delegás. El Sí. problema es que a quien delegando te cumple. Pero creo yo que el ciudadano Ejerce sufragio. Ejerce, exactamente, porque para eso son esas actividades democráticas. Sí, ¿no? sí, lo que pasa es que yo no lo veo como tan limitado el hecho de que ciudadano es igual a la persona que ejerce. Constitucionalmente es así, ¿no? La persona que es mayor de 18 años y puede ejercer sus derechos políticos. Pero justamente por lo que usted decía, que es el poder delegado, creo que deberíamos delegar ese poder a personas competentes, a personas con perfiles que nos representen nuestros intereses, porque uno de los problemas que ha habido es que los partidos actualmente, yo decía que no son una opción, porque ya no representan las funciones y los roles y los intereses por los cuales fueron creados. Pero la culpa es del partido o del ciudadano votante que sigue eligiendo por esas personas, porque podrían no elegirlas. Y casos tenemos que de diputados que se van a pensionar estando allá adentro. Sí, mire, entonces, yo creo que es una cuestión cultural, es una falta de cultura política en El Salvador. Y creo que tenemos tanta responsabilidad, tienen tanta responsabilidad las personas, las cúpulas partidarias, como la población que le seguimos votando. Yo siempre he cuestionado esa parte y por eso digo, necesitamos ciudadanos que se comprometan y si quieren un cambio, aquí tenemos nuevas opciones en las cuales pueden apostar. Y si esos ciudadanos optan por este cambio, ¿cuál sería el mayor aporte que haría Lucía en la asamblea? ¿Cuál sería ese cambio trascendental por el cual se debería de votar por la candidatura independiente? Mire, yo creo que es necesario llegar a romper la forma turbia y oscura que se hacen las cosas dentro de la asamblea. Alguien dice, mire, una golondrina no hace verano, pero queremos ser esas golondrinas, esas 2 golondrinas, y si hay más, pues mejor. Esas golondrinas que abran las ventanas y le enseñen a la ciudadanía qué está pasando ahí, qué está pasando, y hemos sabido, ya la práctica nos lo ha demostrado, que un voto en la Asamblea Legislativa cambia el panorama. Sí, un voto puede elegir temas tan importantes como... Eres el voto de oro, ¿no? Sí, hay temas sensibles como pensiones, reforma fiscal, el tema de seguridad, elecciones de funcionarios de segundo grado, que un voto puede definir todo. Pero también hemos visto cómo han habido diputados que trataron de llegar, trataron de abrir las puertas y sin embargo, bajo la sombra del partido se han visto opacados. Fíjese que la ventaja que tenemos es que al ser independientes no dependemos de una cúpula partidaria y no le respondemos a una cúpula partidaria. Sí le respondemos, y aunque esto suene un cliché ya desgastado, pero es que es así, ¿no? Nos debemos al pueblo, ¿no? Entonces, en esa medida queremos responder a los intereses y a los problemas que están afectándonos como población. Pero el país tiene múltiples problemas y más la en asamblea, Salvador. Exacto, la asamblea ve múltiples temas. ¿Cuál es tu gran apuesta? ¿Cuál es tu foco? Mire, yo tengo, como usted lo ha dicho, hay un montón de temas y sin duda los candidatos independientes no los podemos abordar todos. En ese sentido, la plataforma va encaminada en 3 temas, grandes temas que tenemos en común y unos temas personales. Dentro de ellos tenemos la participación y empoderamiento ciudadano, la transparencia y la lucha contra la corrupción y la institucionalidad democrática. Esto pasa porque uno de los grandes problemas de El Salvador, y para mí... Falta uno. Y el otro es el No, los acceso... tres. No, transparencia. Es participación y empoderamiento ciudadano, transparencia y lucha contra la corrupción e institucionalidad democrática. Estos 3 temas los compartimos en la agenda común que tenemos dentro del proyecto político. Como temas ya más personales, tengo lo que es el acceso igualitario a los derechos humanos. Y esto me quiero referir a 3 poblaciones específicas: niñez y adolescencia, mujer y población LGTBI. Esos son y esto porque yo represento población LGTBI. Entonces, ese para mí es una población abandonada históricamente, y entonces lo que busco también es hacer una reivindicación y exigencia de los derechos. ¿Cuál es lo principal que tú querés reivindicar para esa comunidad? Mire, para mí el acceso igualitario a los derechos humanos, eso básicamente, y no solo se reduce al tema de matrimonio igualitario, es mucho más amplio que eso, es tener las mismas garantías, los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano dentro del país. Primero porque la Constitución así lo manda, y segundo porque también el Estado salvadoreño, al no reconocerlo, está violentando tratados internacionales que ha firmado hace años, y eso es grave, pues, porque tiene un compromiso internacional con su población de cumplirlo. ¿Te has reunido ya con esta comunidad para pedirles el apoyo a ellos?
Dentro de mi activismo que he tenido juvenil, también he tenido como participación en algunas actividades de ellos, y también tenemos bastante buena relación con algunos. Obviamente faltan otros. El tema, el movimiento es bastante amplio, no me he podido reunir con todos, pero ese sin duda es uno de los población a la cual yo me quiero dirigir. Porque aquí tuvimos representantes de la comunidad trans, donde nos explicaban que uno de los principales derechos violentados es el derecho al acceso a la identidad. Sin duda. De hecho, hay un proyecto de ley, pero no pasa de proyecto de ley. Es decir, no hay alguien que tenga, primero que sea, no necesariamente ser población LGTBI para estar a favor de los derechos e ir a pelear dentro de la Asamblea. Pero al serlo, pues, con mucha más fuerza, yo sí quiero ser esa voz y hablar de una vez por todas de estos temas que son tabú y que dividen. Yo creo que debemos de avanzar. Sociedad bien conservadora, sí, ¿verdad? Pero yo creo que el nuevo siglo demanda una sociedad más inclusiva, una sociedad, un Estado e instituciones más inclusivas y no exclusivas, incluyentes. En ese sentido, no es posible que en pleno siglo XXI se estén violentando derechos fundamentales como el derecho a la libertad. Otro de los temas que yo quiero impulsar dentro de la Asamblea es dentro del mismo tema de la desigualdad, porque para mí el tema de la desigualdad es un tema histórico que está en El Salvador y que hay que atacarlo, y que tiene diferentes manifestaciones. En el caso de las mujeres, yo he tenido la oportunidad de trabajar un proyecto de ley que buscaba reformar la ley de partidos políticos, porque a mi juicio considero que la ley es desigual. La ley de partidos políticos, porque no solo porque las mujeres somos, como ya lo decía al inicio, más del 53% de la población y más del 52% del padrón electoral, no solo es una cuestión de números, es una cuestión de democracia. En ese sentido, las mujeres no tenemos las mismas condiciones, por lo menos en el caso de la participación política, las mujeres que nos queremos meter a esto no tenemos las mismas condiciones y oportunidades ni el mismo marco legal que los hombres. Entonces, mi proyecto de ley lo quise impulsar el año pasado. Lamentablemente no tuve eco dentro de la Asamblea, apoyo, hice el proyecto de ley de la reforma. Pero el marco legal, o sea, déjame entenderte, ¿a qué te referís? Porque aquí no hay leyes hombres, no hay leyes mujeres. Lo que pasa es que las mismas cúpulas de los partidos políticos ponen sus trabas tal vez o priorizan la participación del hombre sobre la mujer, pero no es que hayan leyes que dificultan la participación de la mujer. Yo difiero de esa posición. En el sentido de que en el caso de la ley de partidos, si partimos de la Constitución, el artículo 3, todos somos iguales, pero ya cuando nos referimos a leyes específicas, como en el caso de la ley de partidos políticos, resulta que a las mujeres solo nos reconoce el 30% de participación política para cualquier cargo de elección popular. Eso significa que antes de la ley de partidos políticos no había obligatoriedad del Estado hacia los partidos políticos. Pero ahora sí, y se cambió. Sí, de hecho, yo quiero decir que sí es un avance importante. De hecho, podemos ver los porcentajes. A partir de la exigencia de la cuota, hubo una elevación de mujeres dentro de la Asamblea. Pero yo quiero ir a un tema más allá. El hecho de que haya mujeres en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, yo actualmente como mujer joven no me siento representada por ninguna de las mujeres que están dentro de la Asamblea. ¿Por qué? Porque creo que no se abordan los temas urgentes que tenemos como mujeres, las necesidades que tenemos. Lamentablemente, y lo debo de decir, yo no he visto una independencia de las mujeres como tal. Por ejemplo, yo esperaba que el grupo parlamentario de mujeres se resistiera a un porcentaje dentro de la ley de partidos políticos. En la reforma, o más bien el proyecto de reforma que yo buscaba era equiparar, de pasar de la cuota que está del 30% a la paridad. Pero, Lucía, bueno, si quiere termine. Sí, buscaba la paridad porque, y esto es que dentro de las listas que los partidos políticos presenten, tengan 50% de hombres, 50% de mujeres. Pero la ley no lo regula así. Tampoco, y tiene demasiadas ambigüedades. Pero lo que entiendo que la ley regula un porcentaje mínimo independientemente de si tú eres hombre o mujer. Exactamente. Por lo tanto, no puede haber menor participación ni de hombres ni de mujeres. Para el caso de las mujeres, sí dice el 30%, para los hombres no dice nada. Pero justamente dice un mínimo, pero quiero aprovechar este espacio porque es que la ley dice un mínimo. Sí, y es bien sabido en El Salvador que aquí si no lo obligan a usted a hacer algo, no lo hace. Entonces, yo fui una de las críticas en decir, ese piso se va a convertir en un techo. Y de hecho hay un estudio
del Grupo Parlamentario de Mujeres, justamente de una investigación que se hizo en donde confirma dentro de las conclusiones que ese piso se convirtió en techo para los partidos Pero políticos. justamente en el caso de San Salvador son 24 diputados y hay 11 mujeres. O sea que ahí donde usted quiere entrar, sí hay una participación importante de las mujeres. Sí, casi el y 50, si le sí. sumamos que hay mujeres suplentes, no sé cómo evalúa usted el rol de una diputada suplente, por ejemplo, si eso de verdad no debería estar ahí, son un rol cosmético. En el caso de San Salvador sí hay una representación hasta donde casi yo veo equitativa. justa Sí. de la mujer. Sí, fíjese, yo lo veo en razón de que no lo veo solo por número como tal, es decir, la asamblea podría estar, serían 42 mujeres, 42 hombres, pero eso no significa que las mujeres vamos a estar representadas como debería de ser dentro de la asamblea, es decir, porque no todas las mujeres que están dentro de la asamblea tienen una perspectiva de género. Entonces yo creo que... pero eso es que no comparten su visión, pero a lo mejor sí están representadas de acuerdo al partido en el cual se Sí, encuentran. o sea, si lo vemos meramente por números, podríamos decir que sí las mujeres tenemos una representación numérica, pero yo voy más allá a la representación sustantiva dentro de la asamblea. Es decir, hay temas, por ejemplo, el tema del matrimonio infantil que se ha aprobado esta semana, para mí eso tendría que haber sido desde hace un montón. Entonces, estos problemas afectan principalmente a nuestras niñas, a nuestras mujeres. Entonces, a veces creo que las mujeres se amarran demasiado a las cúpulas partidarias y no tienen como esa independencia ¿Tú crees que para las votar. mujeres políticas, diputadas que están actualmente en la asamblea han actuado más a conveniencia que por convicción? No diría conveniencia, más bien creo que... ¿De por qué se tendrían que amarrar a una cúpula partidaria? ¿O realmente ese es su punto de vista? Sí, o sea, puede ser que ese es mi punto de vista, ¿no? No, el punto de vista No, de la mujer. de la mujer. Bueno, O sea, tal vez genuinamente esas mujeres Están de actúan acuerdo. porque creen así, porque piensan igual que sus cúpulas. ¿O será que actúan porque mejor actúo bien porque quiero quedarme 3 años más? Mire, yo cuando tuve la oportunidad de andar cabildeando un poquito mi propuesta de reforma, tuve la oportunidad de conversar con 2 diputadas de los 2 partidos de extrema. Y una me decía, mire, yo no creo en la cuota, yo creo que la cosa debe ser por meritocracia. Pero es que resulta que a la hora de que un hombre quiera participar en política no se hacen tantas preguntas. Y lo podemos ver cómo pasa cuando una mujer quiere entrar a la política. ¿Qué se empieza a decir? ¿Qué experiencia tiene? ¿O es esposa de? ¿O es amante de? Entonces, esos comentarios, ¿o qué experiencia tiene? Quiero ver su formación. Pero cuando un hombre decide entrar, no le preguntamos con quién está casado, que si tiene experiencia, que si tiene formación. Es decir, se sobreentiende que el hombre está hecho para hacer política. Entonces, en ese sentido, creo que hay, Bueno, aquí lamentablemente... en este programa sí les preguntamos. Bueno, eso me Sí, parece sí, bien. Sí queremos saber siempre la trayectoria, independientemente sea mujer o sea hombre. Sí, no, sin duda. Y yo creo que lamentablemente el espacio que ha habido para las mujeres, o sea, lo que yo más bien una de las apuestas que yo quiero hacer es que tengamos las mismas condiciones y oportunidades para aquellos que quieran postularse, ya sean hombres o mujeres, pero en igualdad de condiciones. Porque si nosotros vemos los peldaños que las mujeres, y en todos los ámbitos, en pleno siglo XXI las mujeres seguimos ganando menos que los hombres. Sí. En pleno siglo XXI las mujeres nos cuesta Totalmente más cierto. llegar a obtener una posición dentro de una empresa, dentro de una institución pública. Cuando una mujer llega a estos puestos, que dicen, es que quizás se metió con fulano para llegar, y no nos detenemos a Sí, reparar. como que la sociedad obliga todavía a demostrar, Sin que duda, la mujer tiene que demostrar. Sí, y el hombre no. Entonces, esas son de las desigualdades que ciertamente el tema de la desigualdad no se va a erradicar a punta de decreto, pero sí puede ser una herramienta que permita ir sensibilizando a la población de que tenemos que ir caminando a sociedades y estados más incluyentes. Seguiremos hablando de tus propuestas, de tus ideas de cara a ganar una candidatura independiente después de este último corte comercial. Ya volvemos. Directamente. Continuamos. Lucía, nos has hablado de varios temas. Me hizo falta que ella me respondiera qué opina de los puestos de mujeres que se encuentran como diputadas suplentes en la asamblea.
Mire, yo creo que el rol de suplente tiene una función importante, pero yo creo que, y estaría de acuerdo, el problema es que como la ley es ambigua, no dice si el porcentaje va a ser para mujeres propietarias o suplentes, ¿qué hacen los partidos? Las mandan a los puestos de suplente o las mandan a las últimas casillas. Esto con la idea de que no lleguen o no tengan posibilidades de participar. Yo recuerdo unas palabras de una diputada que yo le pregunté, mire, ¿y cuándo su partido va a llevar a una mujer candidata como presidenta? Yo creo que ya es tiempo. Y me dijo, no, es que El Salvador todavía no está preparado, la mujer no es una carta ganadora. Viniendo de una mujer dentro de la asamblea. Sí, a veces las mujeres denigran a las mismas mujeres. Pero este también es un tema que viene amarrado con el machismo y la cultura machista que tenemos. Pero bueno, eso podríamos hablar en otro espacio más ampliamente. Pero yo creo que el rol de suplente es importante, pero tenemos que garantizar que las mujeres estén en puestos de toma de decisión. Y cuando una mujer es suplente de un hombre, difícilmente va a tener las mismas oportunidades de tomar decisiones. Lucía, tú hablabas de la comunidad LGTBI como un tema, hablabas de las mujeres, pero hablabas de los niños también. Sí. En el tema de los niños, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es tu gran propuesta, amén de lo que ya está pasando, de los matrimonios infantiles? Mire, yo creo que es darle cumplimiento a la legislación que existe. Por ejemplo, en el caso del CONA, y lo digo porque he tenido conocimiento bastante cerca de algunos casos de maltrato hacia los niños. Entiendo yo que el CONA pues tiene su carga laboral bastante complicada, pero perfectamente, y conozco un caso de que una persona fue a poner una denuncia al CONA porque la Junta de Vigilancia, porque un menor, como aproximadamente 5 años, estaba sufriendo violencia por parte de sus padres. Fue a poner la denuncia, pero hasta la fecha han pasado 6 meses y nadie ha hecho nada Entonces, creo que esos temas urgentes hay que entrarle de lleno. Es decir, yo creo que el tema de los derechos de la niñez y adolescencia están reconocidos dentro del marco jurídico y la ley Lepina viene como a ampliar los derechos, pero el problema es que no se garantiza la implementación y eficacia del cumplimiento de esos derechos. Mira, pero eso quizás no corresponde propiamente a la Asamblea, sino a las instituciones que ejecutan la ley. Sí, pero esto pasa también. La Asamblea le corresponde darle dinero. Sí, ahí puede ser cuestiones presupuestarias, incluso puede ser también un tema de dotar de más recursos al CONA para que tenga las herramientas adecuadas y entrarle de lleno y atender estos problemas urgentes. Lucía, hablando de esta reforma que se aprobó del tema de los matrimonios infantiles, la semana pasada lo tuvimos en el programa, pero hay un vacío que creo que no se ha regulado, que es el tema de las uniones libres, de la decisión de un adolescente de decir, me voy a ir a vivir con mi pareja porque lo amo, la amo o nos amamos. ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Mira, la verdad es que en ese tema es bastante complicado, porque al menos en el matrimonio uno sabe, por lo menos a la hora de que se celebra o a la hora que se va a inscribir a la alcaldía, uno puede constatar de esa unión legal. En las uniones, de hecho, es bien complicado y yo creo que ese tema vamos a tener que estudiarlo con más detenimiento para encontrar medidas efectivas que impidan que una niña menor de edad se vaya a vivir, por ejemplo, con una persona mayor de edad, que eso puede estar... No, pero yo me refiero cuando los dos son adolescentes, tienen entre 16 o 15 a 17 años, y de verdad dicen, nos amamos y por amor nos vamos a vivir juntos. Te lo pregunto porque sos joven, ya estás saliendo de los millennials, pero sos joven, sos abogada, y eso es un reto que los mismos diputados saben que tienen. Sí, fíjese que, como decía, es un tema bien complicado y jurídicamente habría que pensar la medida. Y sin duda esto pasa, o sea, la realidad está diciendo que esto pasa y muchos adolescentes están tomando esta opción, pero sí. Ahí, lamentablemente, de momento, como está la legislación, los padres también tienen responsabilidad, porque, por ejemplo, cuando está el matrimonio, existe una figura legal que lo ampara y existe consentimiento de los padres.
y al ser consentimiento de los padres y estar la menor embarazada, perfectamente pueden contraer matrimonio. Qué bueno que se va a reformar el Código de Familia y qué bueno que ya no se va a permitir. Pero en el caso de las uniones de hecho es más complicado aún. Pero ahí lo que de momento, como digo, lo que tenemos es que los padres de familia se opongan y utilicen las medidas adecuadas en lo que también se regula jurídicamente Lucía, esta situación. Otro tema también muy importante que tiene que ver con la salud reproductiva de la mujer es el tema del aborto. El FMLN y otras organizaciones internacionales están promoviendo como 4 causales para despenalizar el aborto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mire, yo el tema lo veo como el tema de salud pública de las mujeres y como tal tenemos que entrarle a garantizar los derechos humanos de las mujeres. En ese sentido, tengo que ser responsable y coherente públicamente. Yo en redes sociales y en otros espacios he dicho que sí estoy a favor de la reforma a la legislación penal que busca las 4 causales. ¿Por qué? Porque es un tema urgente que está pasando y lamentablemente en el país temas como población LGTBI, temas como interrupción del embarazo están cargados de demasiado tabú y demasiada hipocresía y yo creo que tenemos que entrarle. Bien es sabido que en El Salvador, lamentablemente, el tema de la interrupción del embarazo se limita a quien tiene... La interrupción del embarazo no es igual que la interrupción de una vida, o sea, un asesinato. Yo no lo veo así. ¿Tú no lo ves No así? lo veo así porque estas 4 causales están determinadas cuando la vida de la mujer está en riesgo. Si la vida de la mujer está en riesgo, entonces sí hay que matar a un niño. Mire, yo creo que aquí es una cuestión de ponderar, o sea, es una cuestión de ponderación. Y bueno, o sea, yo creo que hay que salvar, y esta es una posición muy personal, claro, y quiero claro. ser muy responsable en esto, de entrarle y salvar la vida que ya está, pues. O sea, hemos tenido casos en que los niños, los fetos no tienen cerebro, pues entonces creo que traer, bueno, en el caso de Beatriz, por ejemplo, para mí sí tenía todas las condiciones técnicas y médicas para interrumpir el embarazo. Y la Pero Corte no ella se lo sobrevivió, pero ella sobrevivió al final. Ella sobrevivió, pero la Corte no se lo permitió, ¿verdad? La Corte no se lo permitió. Entonces, para mí es un tema como digo, de salud de las mujeres. Lamentablemente este tema, y aquí, ¿por qué digo que es un tema cargado de tabúes y de mucha hipocresía? En El Salvador es sabido que lamentablemente este tema se reduce a veces a quien tiene los medios económicos para acceder a un aborto legal, seguro y donde se paga. Fuera del país. Fuera del país. Entonces, aquí, por eso digo yo que es un tema con mucha carga de hipocresía, porque yo conozco casos, y me voy a limitar nombres obviamente, pero sí conozco casos en el cual los padres han mandado a las hijas a vacacionar a un mes fuera a Miami, por ejemplo, o a otro país, para ir a hacerse un aborto. Entonces, en ese sentido, creo que allá donde es legal, donde es seguro y donde obviamente tienen los medios económicos para accederlo. ¿Y por qué estamos condenando a nuestras mujeres en El Salvador que no tienen acceso? Primero, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a una educación sexual y reproductiva. Y este tema, ¿por qué es importante meterle el tema de educación sexual y reproductiva? Para mí, deberíamos de dejar de tantos tabúes y hablar y entrarle de lleno a realizar una política integral de educación sexual y reproductiva a todo nivel. Es momento, creo yo, de dejarnos de tantos tabúes y entrarle a un tema. Para mí, entrarle al tema de educación sexual y reproductiva, podemos prevenir muchos problemas que actualmente tenemos. Pero de nuevo te enfrentas a una sociedad bien conservadora, hipócrita, lo que vos querrás, pero que cuando se ha hablado de eso, recuerdo hace mucho tiempo había una campaña que promovía el uso del preservativo y la sacaron, que ya había MUPIs cuando se puso de moda los MUPIs y la quitaron y actualmente pues hoy, esta semana la diputada Maite Iraeta, que puso un tuit que hablaba de que era necesario la educación sexual, tenés un político que le estaba haciendo... Creo que era otra diputada, no fue Maite, fue otra diputada, pero igual, un político inmediatamente empezó a atacarla de diputada porno. Ajá. O sea, increíble. Sí. O sea, entonces... Y hay que decirlo, fue Will Salgado. Sí, ¿verdad? Ciertamente. Entonces, yo pero creo que... ¿no estás consciente que esa posición tal vez te pueda costar la candidatura?
Sí, estoy consciente de ello, o sea, estoy consciente que los temas que yo quiero abordar son temas que nadie le quiere entrar, pero justamente porque no hay nadie que abandere estos temas en la asamblea es que me motiva a entrar. Tal vez despierta la verdadera sociedad porque es la primera persona y candidata que de frente dice, pienso esto y esto y esto. Transparentemente, porque lo que hemos tenido hasta ahorita son muchos que piensan igual que vos, a lo interno, pero al externo no se atreven y tienen una doble agenda, un doble discurso. Exacto. Mire, con la pregunta que usted me hacía, que si no tengo miedo que esto me pueda costar la candidatura, pues prefiero demostrarme quién soy, hablar con claridad, hablar con transparencia de lo que yo pienso y no vender vender que yo tengo una tanta moral que me alcanza para tener doble moral. Entonces, en ese sentido, yo quiero sí hablarle a la población de frente lo que yo pienso. Creo que es mejor tener una persona que nos hable de frente y transparente a tener alguien que allá adentro nos vende el cielo y la tierra y allá adentro ya nos da el infierno. Se necesitan funcionarios honestos. Sin duda. No solo el tema del discurso, de cuánto te va a costar económicamente llegar a la candidatura, me imagino que también hay otros retos. Nos quedan ya un par de minutos para cerrar el programa, pero nos gustaría como entender cuáles son los retos que una mujer como tú puede enfrentar a la hora de buscar una candidatura independiente. Mire, para ver si más gente también se anima. A esperemos pesar que de sí. todo lo o que apoyarla. Esperemos que sí, esperemos que más se apoyen. Sin duda son muchísimos retos, como ya lo decía, la legislación desigual que tenemos, no tenemos financiamiento, la recolección de firmas la tenemos que costear nosotros, el tema de la vigilancia electoral, el día de tampoco contamos con vigilancia, tenemos que tener una persona permanente a la hora de estar revisando las firmas, que esté permanentemente, así como se pelea un voto, se esté peleando una firma dentro del tribunal. Y así tenemos muchos retos, no podemos recibir financiamiento y quiero decir que dentro de este proyecto político ciudadano el tema de financiamiento lo queremos transparentar, es decir, que va a estar en una plataforma web, cualquier ciudadano a cualquier hora puede entrar, bueno, y esto lo vamos a construir, puede entrar y puede ver quién nos dona, cuánto nos dona y el destino de estos recursos. Obviamente eso va a hacer que no muchas personas nos quieran donar, pero bueno, vuelvo al punto, preferimos que tener una campaña austera y basarnos en los medios electrónicos y redes sociales que tenemos para tener un impacto y demostrarle a la gente que sí se puede hacer una política diferente. Porque en El Salvador nos han vendido de que la política es así, la política es mala y que no va a cambiar. Yo creo que tenemos que romper con eso y tenemos que demostrar que la política sí se puede cambiar y que necesita de todas y de todos. Bueno, te agradecemos mucho, Lucía. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por todas tus declaraciones, por ser una mujer tan sincera y por supuesto quedan casi que 10 meses, ¿verdad? Para la campaña. ¿Cuánto? Bueno, aquí tenemos suficiente tiempo para tenerte nuevamente. Bueno, muchas gracias. Va a ser un honor nuevamente estar con ustedes. Un gran gusto. Ana Checa, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Lorena. A ustedes, gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado. Que descansen. Feliz fin de semana.